Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Continuamos en una semana que está siendo sumamente de alto voltaje informativo, sobre todo mirando a las claves de la geopolítica, a las claves que se están viviendo en Estados Unidos, donde ahora sí, Donald Trump es el candidato republicano, confirmación oficial en esa convención republicana en Milwaukee, hasta donde se desplazaba este domingo Donald Trump tras haber sido víctima de ese intento de magnicidio, el primero en 40 años. Aparición, pero que sin embargo no ha ido acompañada de un discurso, pero sí, por supuesto, esa nominación ha ido acompañada de quien va a ser su compañero de fórmula, quien va a ser su apuesta para acompañarle en esas elecciones presidenciales del 5 de noviembre y que supone una gran apuesta y además una gran sorpresa, porque apuesta por un exmarine. Una elección que, sin lugar a dudas, según los expertos, puede ayudar y mucho a la hora de mirar lo que puede ser algunos de los votos en los estados claves del medio oeste industrial de Estados Unidos, pero sobre todo clave interesante porque sitúa dos cuestiones claves. Sin lugar a dudas, el senador de Ohio, J.D. Vance, que concurrirá como ese compañero de fórmula en su pelea por hacerse con el despacho Oval Donald Trump en su segunda batalla contra Biden, se sitúa además después de haber venido de un pasado en el que había sido un férreo crítico con Donald Trump, antes en su anterior envite por llegar a la Casa Blanca. Cuando lo consiguió le llegó a insultar, pero después y a partir de lo que fue el asalto al Capitolio fue cambiando ese discurso y ahora se convierte en su compañero de fórmula. Clave además ese compañero de fórmula J.D. Vance, porque su mirada, sin lugar a dudas, está puesta sobre China. Es más, ha llegado a decir, lo ha dicho en las últimas semanas en entrevistas concedidas a distintos medios, cómo lo que tiene que hacer Estados Unidos es cambiar el punto de atención, dejar de enviar ayuda a Ucrania para focalizarse ¿dónde? Lo tenemos claro para Donald Trump, siempre ha estado claro quién es el enemigo de Estados Unidos, es empresario, es magnate, y la rivalidad apunta sin lugar a dudas a la segunda economía del mundo, a esa China que emerge como gran rival. Y en ese escenario, con un compañero de fórmula que mira directamente a China, vemos como hoy los mercados cotizan sin lugar a dudas en tiempo y forma lo que podría ser una victoria más cercana de Donald Trump, que sigue subiendo en las encuestas como lo que sería una posible victoria, lo que le acerca más a una Casa Blanca, mientras sigue debilitada la figura de Joe Biden. Las acciones de Hong Kong, por tanto, están cayendo, descienden las caídas tras esa elección del senador J.D. Vance como número 2 de Trump, teniendo claro que su punto de atención va a estar puesto, lo ha dicho, hay que centrarse en China para hacer y contrarrestar lo que está siendo ese creciente riesgo, esa disputa, esa rivalidad entre la primera y segunda economía del mundo. Unos mercados que, por supuesto, están mirando a lo que va a ser esa campaña presidencial, que a esta hora vemos cómo cotizan con movimientos estrechos y después de haber visto cómo ayer se acercaban a máximos históricos, aunque solamente era el Dow el que cruzaba esa línea al final, y en el que sin lugar a dudas hoy vemos como los futuros en Europa, los futuros del DAX, están anticipando movimientos de recortes para esta jornada de martes, clave, sin lugar a dudas, mirando a los grandes puntos de atención. Estamos pendientes, por supuesto, de la primera economía del mundo, de la segunda economía del mundo, pero, por supuesto, del resto del mundo. Por partes, porque vamos a tener que mirar a Oriente Medio, tenemos que mirar, ya que hablamos de los futuros europeos, de lo que está pasando en el suelo del viejo continente. Recordemos que venimos de haber superado un arduo calendario electoral en el que se colocaba esa cita sorpresiva, en el que fue el jefe del Elíseo, el presidente de Francia, al ver los resultados de las elecciones europeas y el ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen, adelantó las elecciones. Sorprendía cómo se iba fortaleciendo la imagen de la extrema derecha y se creaba
un cordón sanitario para concurrir en las listas, reducir el número de candidatos y frenar, por tanto, la lectura de la extrema derecha. ¿Qué pasa? Que ese nuevo Frente Popular, esa alianza de izquierdas, se ve sometida a conversaciones desde entonces. Unas conversaciones que, de hecho, de momento no han llegado a buen desenlace y que, por lo tanto, está debilitando y rompiendo ahora mismo ese escenario, por cierto, que puede ser nuevo Consejo de Ministros y en el que la mirada sigue puesta en cómo la extrema izquierda, cómo siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el primer ministro y por lo tanto se suspenden las negociaciones en Francia. Algo que no gusta y nada en medio del difícil escenario de gobernabilidad que se abre en Francia y por lo tanto con el protagonismo de los mercados mirando sin lugar a dudas a lo que puede ser el devenir en lo que es esa economía de Francia y por supuesto en cómo sea París hoy epicentro informativo. Y con permiso de lo que den de sí esas conversaciones, recordemos que tras las elecciones lo que le dijo Emmanuel Macron a su delfín, al de sus líneas, al centrista Gabriel Attal, es que continuase de momento como primer ministro. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas. Y por supuesto, mirando al tablero de la geopolítica, al tablero internacional, no podemos dejar de mirar a Oriente Medio, donde vemos cómo se sigue intensificando los ataques en medio de lo que son las informaciones sobre lo que sería Hamas, el movimiento de resistencia islamista, que seguiría atendiendo a esas conversaciones para buscar un alto el fuego. ¿Qué ha pasado en las últimas horas y sobre todo tras los ataques, los intensos ataques de este fin de semana que acababan con distintos jefes militares de Hamas? Pues bien, Israel ha lanzado nuevos ataques en Gaza y en ese escenario hemos visto cómo se sigue intensificando los contactos y la atención de la diplomacia. Por parte de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia, se está reuniendo y lo ha hecho en Washington con distintos responsables israelíes pidiendo y tratando de allanar las tensiones y buscando la búsqueda de soluciones prácticas que todos tienen en mente y expresando la seria preocupación por las víctimas civiles, un punto de atención que ha vuelto a poner sobre la mesa el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que ha dicho precisamente eso, que hay que respetar a los civiles en medio de ese el escenario brutal en el que el número de víctimas civiles no deja de acumularse. Y con permiso de los grandes asuntos que escriben la atención de la geopolítica al tablero internacional, estábamos hablando de cómo se están posicionando los mercados después de haber oído un día más hablar a Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal. No es que haya puesto grandes sorpresas, nuevas ideas sobre la mesa, pero ha vuelto a ser claro en cuanto a cuál es la gran preocupación de la Reserva Federal en un escenario en el que los mercados no dejan de mirar a ver cuándo llegará ese esperado momento del pivote, de los recortes de tipos de interés. Y no se despejan las dudas. La preocupación de Powell sigue siendo la misma. Si precipitarse puede llevarnos problemas de inflación, como esperar demasiado podría desembocar en impactar, en hacer daño a la economía, al empleo. Recordemos que la FED tiene ese doble mandato: estabilidad de precios, 2%, y además ese mercado laboral, la estabilidad del empleo y por lo tanto la radiografía económica. Mensaje claro, que no va a esperar tampoco a que la inflación se reduzca hasta el 2% para llevar a cabo el recorte de tipos de interés, porque tal y como decía la semana pasada, si esperan hasta tanto, los precios podrían ir todavía más abajo y ahí también podría llegar un escenario que no gustaría, que no es el que están buscando. Clave, sin lugar a dudas, ese escenario, esa mirada a Jerome Powell, a esa política monetaria cuando seguimos en tiempo de descuento, porque el jueves llega la reunión del Banco Central Europeo y Christine Lagarde tomará todo el protagonismo, pero con permiso, por supuesto, de la política monetaria, de esas referencias macroeconómicas que vamos a ir conociendo. Hoy la mirada sigue puesta en lo que ya es la confirmación oficial. Donald Trump es el candidato republicano y luchará por la Casa Blanca frente, todo parece, a Joe Biden, con un compañero de fórmula que es el senador de Ohio, J.D. Vance, que sobre todo mira y pone sobre la mesa cómo la pelea y la lucha de Estados Unidos tiene que ir contra su rival, que es China.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos en este primer paso de la actualidad informativa en Negocios Televisión. Donald Trump ya es el candidato oficial del Partido Republicano en los Estados Unidos para concurrir a las elecciones por la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Y esa nominación ha llegado en esa convención republicana que arrancaba este lunes y se extenderá hasta el jueves en Milwaukee. En ese escenario donde Donald Trump no ha lanzado ningún discurso después de haber sufrido ese intento de magnicidio el pasado sábado en Pensilvania, el gran discurso de Donald Trump se espera para el próximo jueves. El protagonismo ha girado en quién va a ser su compañero de fórmula, el que sería el vicepresidente de los Estados Unidos, en caso de que el magnate multimillonario y republicano logre batir a los demócratas y se confirme, tal y como van avalando las encuestas, en el ganador. Pues bien, su compañero de fórmula va a ser un exmarine, el senador de Ohio, J.D. Vance, y es su compañero de fórmula y es quien se ha convertido y ha absorbido el gran protagonismo en las últimas horas. Según los expertos, elevar a un exmarine como su número 2 podría ayudar al expresidente a ganar votos en estados claves del medio oeste industrial de Estados Unidos. El anuncio de Trump, la designación del senador de Ohio, ha llegado en ese primer día de la Convención Nacional Republicana y apenas 2 días después de que ese pistolero que fue abatido intentase asesinar al expresidente. Hay que señalar que Vance es una figura que destaca en su nombramiento porque ya describió a Trump y lo descalificó en el pasado. Dijo que nunca le apoyaría y, sin embargo, tras haber sido muy crítico en los comienzos de Donald Trump, ha estado entre sus partidarios más ardientes en los últimos años y ha sido uno de sus representantes más elocuentes en la campaña electoral. El anuncio ha puesto fin así a meses de especulaciones y completa lo que va a ser esa fórmula del Partido Republicano para concurrir a las elecciones del próximo mes de noviembre, nombramiento que llega a menos de 4 meses de las urnas. Trump lidera de momento las encuestas frente a su rival, el demócrata Joe Biden, en un momento en el que además hemos visto cómo Joe Biden sigue en medio de lo que ha sido su debilidad tras haberse enfrentado a Donald Trump en ese debate cara a cara del 27 del mes de junio. Pero la fórmula de Trump y Vance no solamente se vigila muy de cerca en los Estados Unidos, sino también en los mercados, y más en los de China, en concreto en los de Hong Kong, donde esta mañana estamos viendo cómo se extienden las caídas por lo que puede suponer la figura determinante del senador de Ohio, sumándose al magnate a Donald Trump. El motivo, hemos visto como en los últimos tiempos el senador de Ohio ha pedido que Estados Unidos debería dejar de enviar ayuda a Ucrania para centrarse en China. Es más, en una entrevista con la Fox el mes de abril subrayaba que para que los Estados Unidos sean suficientemente fuertes para contraatacar, para contrarrestar a los chinos, deberían centrarse en ello y que ahora mismo están viéndose demasiado limitados. Un escenario que sin lugar a dudas lastra esta mañana al Hansen de Hong Kong en un momento en el que, si hay alguna duda, el discurso de una administración encabezada por Trump volvería a poner sobre la mesa el foco sobre la rivalidad que supone China para lo que es la hegemonía de los Estados Unidos. Mientras tanto, el FBI sigue investigando el intento de magnicidio de Donald Trump de este fin de semana. Los agentes han tenido acceso al teléfono de Thomas Crooks y han realizado casi 100 entrevistas mientras las autoridades continúan investigando al autor de los disparos contra Trump en aquel mitin en Pensilvania del sábado. El FBI analiza así los dispositivos electrónicos del pistolero y está hablando y tomando declaración a los testigos, incluido personal policial y asistentes al mitin. La agencia federal ha completado registros en el vehículo, en la casa de Crooks, donde los agentes han encontrado y habían visto dispositivos sospechosos que fueron desactivados por técnicos en bombas. Según el comunicado del FMI que recoge Financial Times, la investigación aún está en las primeras etapas. Y la figura de Donald Trump, del Partido Republicano y de los fondos para la campaña electoral sigue arrojando titulares. Ken Griffin se
se ha convertido en uno de los principales donantes del ala republicana por controlar el Congreso, después de haber donado 20 millones de dólares a dos de los grupos de recaudación de fondos cruciales del partido en el segundo trimestre del año. Según publica FT, que cita fuentes, el multimillonario fundador del fondo de cobertura Citadel ha donado hasta ahora un total de 35 millones de dólares a los dos Super PAC, ese fondo de liderazgo del Congreso y el de liderazgo del Senado en el actual ciclo electoral. Griffin ha ido aumentando la cantidad de donaciones durante los últimos ciclos electorales. Y con la mirada puesta en los Estados Unidos, clave las declaraciones del presidente ucraniano en las últimas horas, cuando además Volodymyr Zelensky ha señalado que está dispuesto a trabajar con Donald Trump si gana las elecciones de noviembre y que no teme una victoria por parte del republicano, señalando que la mayoría de los conservadores apoyan a Ucrania en la guerra con Rusia. Con todo esto y en las últimas horas, Zelensky ha vuelto a hablar sobre las necesidades que tiene el ejército ucraniano para hacer frente a los ataques del ejército de Rusia y ha puesto unas cifras sobre la mesa. Dice que Ucrania necesita 25 sistemas de misiles Patriots para defender su espacio aéreo frente a los ataques rusos, una petición a la que suma otra, la de que los países occidentales deben enviar más aviones de combate F-16 de los que ya ha prometido, una declaración que ha puesto sobre la mesa tras, eso sí, no despejar las dudas sobre cuántos sistemas Patriots Ucrania tiene en la actualidad, aunque asegura que son mucho menos de los 25 que él necesita, en un llamamiento que ha puesto sobre la mesa después de que Rusia haya vuelto a atacar la red eléctrica del país. Zelensky ha vuelto a hablar tras la cumbre de la OTAN de la semana pasada, en la que veía cómo sus aliados occidentales le prometían docenas de sistemas de defensa aérea de cara a los próximos meses. Y más asuntos. En Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exige a la oposición denunciar los llamamientos que se están llevando a cabo contra su persona para evitar que pueda sufrir un ataque como el que ha vivido el candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Benjamin Netanyahu ha emplazado así al líder de la oposición israelí, a Yair Lapid, a denunciar esas incitaciones a la violencia que se está viviendo para evitar un ataque como ese intento de magnicidio de este fin de semana. En una entrevista con el canal 14, Netanyahu ha advertido que puede pasar porque se está viendo como hay una continua incitación a la violencia y al asesinato de cargos electos, también de ministros, del primer ministro y de su propia familia, unas declaraciones con las que Netanyahu pide que actúen para protegerle. Y mientras tanto, la tensión y los ataques en Oriente Medio no terminan. Israel ha atacado en las últimas horas el sur y el centro de la Franja de Gaza para todavía elevar aún más la presión sobre los militantes de Hamas tras ese ataque del fin de semana que se focalizaba contra el liderazgo del grupo militante y que se cobraba no solamente la vida de un par de jefes militares de Hamas, sino también se cobraba la vida de decenas de palestinos que habían buscado refugio en uno de los campamentos improvisados. 2 días después de ese ataque israelí sobre esa franja en Mawasi, cerca de la costa mediterránea, se han vuelto a repetir los incidentes y los ataques sobre Gaza. Los ataques continúan y la presión diplomática continúa, sobre todo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, mientras se busca acabar con el conflicto que ya se extiende 9 meses. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se ha reunido en Washington con el asesor de seguridad nacional israelí, con Chaki Haneggi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para discutir soluciones prácticas que todos tienen en mente. El objetivo, según apuntaba, es superar las diferencias entre Israel y Hamas y poder llegar a un acuerdo de alto el fuego. Blinken ha expresado la seria preocupación que tienen desde la administración norteamericana por las víctimas civiles en Gaza, y en la misma línea se ha pronunciado el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, urgía el respeto de los civiles en Gaza. Important, very clear on sending the message that
international law has to be respected, that the hostages have to be freed, but civilians in Gaza has to be respected also. And we have been working very hard and very closely with Jordan in order to look for a common approach from the Arab world and the European Union in order to look for a solution. Unhappily, not all of our efforts has been successful, but I wish that everybody could engage on looking for a peace in the Middle East as much as Jordan is doing. Pendientes, sin lugar a dudas, de los grandes puntos calientes del mapa, pero por supuesto también muy pendientes de ese difícil escenario que se abre tras las urnas en algunos puntos del mapa y en concreto mirando a nuestra vecina Francia. Escenario difícil y ya se advertía que iba a ser difícil la gobernabilidad, pero de momento no se consiguen ni siquiera llegar a acuerdos para alcanzar a concretar un próximo gobierno, la figura de un nuevo primer ministro para Francia. Se tambalea a estas horas la alianza entre las izquierdas tras haber hecho unión con ese cordón sanitario en las urnas para frenar a la extrema derecha de Marine Le Pen. La fracción de extrema izquierda, que ganaba la mayoría de los escaños en las elecciones francesas, ha suspendido las conversaciones, hundiendo en el caos esa fuerza, ese frente, nuevo frente popular, después de no haber alcanzado un acuerdo sobre el primer ministro. La alianza de izquierdas, que incluye a la extrema izquierda de la Francia insumisa, los Verdes, el Partido Socialista y Comunista, esperaba aprovechar el éxito electoral nombrando un primer ministro y formando gobierno. Sin embargo, los desacuerdos dentro de la alianza sobre a quién presentar están arrojando los problemas y hasta ahora se han suspendido esos esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un candidato a lo que debe ser el puesto para asumir el jefe del Ejecutivo, la presidencia de la nueva Asamblea Nacional, cuando se reúna por primera vez el jueves. La Francia insumisa, la de Mélenchon, ha dicho que no va a participar en ninguna discusión adicional hasta que se haya encontrado una única candidatura para la presidencia y se haya realizado la votación. En el comunicado responsabiliza a los socialistas del impasse. Advierte que no van a volver a negociar hasta que el Partido Socialista haya renunciado a su veto sobre cualquier candidatura que no sea la suya. Y en página geopolítica, geoeconómica, la atención mira a lo que han sido las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed, de las últimas horas. Powell se ha mostrado confiado respecto a lo que han sido los datos de moderación en el avance de la inflación gracias a los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo en el segundo trimestre, datos que la semana pasada sorprendían y mejoraban la lectura. En este sentido, decía Powell que tiene una mayor seguridad de que el objetivo de estabilidad en el 2% va camino de cumplirse, pero con todo subrayaba cómo no va a esperar alcanzar el 2% para adoptar el recorte de los tipos de interés. Con todo subrayaba cómo su gran preocupación sigue girando en torno a una decisión que podría ser prematura, introduciendo nuevos problemas en torno a la inflación, como tardar demasiado e impactar sobre la economía y el empleo. Short term, that's what keeps me up, like literally, you know, the thing I'm thinking about in the middle of the night is always this balance we have between not wanting to, if we ease too early, you know, we can undermine the progress on inflation. And if we wait too late, we can undermine economic activity, we can undermine the expansion. And, you know, so we want to get this right. And getting it right is incredibly important for the people we serve. So that is really, that's what I spent a lot of my Protagonismo absoluto el de Jerome Powell. En 2 días tendremos reunión del Banco Central Europeo y, entre tanto, pendientes de cómo se comportan los mercados, unos mercados que esperan y aguardan y mucho esa decisión de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y que también atiende sobre todo a esa cruzada de cara a las urnas, a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En este contexto, en las últimas horas hemos visto avances en los principales índices de Wall Street. Veíamos cómo algunos de ellos, como el S&P, cruzaban máximos para luego relajarse al cierre, y también veíamos cómo el Dow Jones se apuntaba 200 puntos básicos hasta los 40.211 puntos, subidas del S&P 500 del 0,28% o el Nasdaq que rebotaba el 0,4%, una jornada en la que veíamos cómo entre los protagonistas las aseguradoras estaban muy pendientes de esos
encuestas mirando a las urnas hacia quién será el ganador en torno a la Casa Blanca, mirando a lo que podría ser una victoria de Donald Trump y, por lo tanto, las aseguradoras cotizando en lo que podría ser una menor presión sobre los costes por parte de una administración republicana. Entre tanto, las compañías pequeñas y medianas por capitalización bursátil, las de Russell 2000 ganaban un 1,8%, alcanzando su nivel más alto desde 2022 y registrando su cuarto día consecutivo. Goldman Sachs apuntaba que un segundo mandato de Trump podría ayudar a las empresas de menor capitalización a tener un mejor desempeño. Y entre los nombres propios protagonistas, Apple ha lanzado la versión preliminar de lo que va a ser su próxima gran actualización del iPhone, esa vista previa del iOS 18, la versión beta que se va a lanzar junto con los nuevos iPhone del próximo mes de otoño y que permitirá a los apasionados y desarrolladores de Apple a probar las funciones más nuevas antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, el servicio más esperado, esa Apple Intelligence, no está en la versión beta. Apple ya anunció que algunos de sus dispositivos más nuevos podrían acceder al servicio de inteligencia artificial de Apple, que puede responder preguntas de forma inteligente, controlar el iPhone e incluso generar imágenes, pero dijo que se lanzará en esa versión beta de otoño y que los usuarios, eso sí, podrían probarla en verano. Entre tanto, la cotización de Apple ha visto cómo ha tocado nuevos máximos en la última sesión al calor de lo que ha sido el espaldarazo puesto sobre la mesa por parte de los expertos de Morgan Stanley y mirando el potencial que le puede dar la inteligencia artificial. Morgan Stanley ve un potencial de Apple del 18,4% desde su último cierre y ve sus acciones en los $273. Ayer terminaba por encima de los 234. Según ese informe, la tecnológica es la que es la mejor elección para las carteras en renta variable y dice que será una de las grandes beneficiadas del auge de la inteligencia artificial. Y entre los protagonistas de Wall Street, clave Disney, que ha sufrido un hackeo masivo por parte de activistas contrarios a la inteligencia artificial. La compañía, el gigante del entretenimiento, ha sufrido un ciberataque por parte del Nullbush, esa organización de hackers en defensa de los derechos de los artistas y contrario al uso de la IA para generar arte e imágenes. Según The Wall Street Journal, el grupo habría comunicado vía online que ha publicado datos extraídos, robados de cientos de canales de comunicación en Slack, incluyendo a algunos relacionados con el lenguaje de programación de la firma, candidatos para vacantes de empleo, así como proyectos en desarrollo. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.